Buenas noches familia, espero que estén muy bien. Vamos a hacer el análisis de Bitcoin para el día de hoy. Estamos cerrando el día, son las 10 de la noche para mí, van a ser las 11 de 12 de enero 2023. Bueno, vamos arriba. Hoy vamos a ver qué estuvimos haciendo, vamos a recapitular. Como pueden ver, desde ayer estábamos esperando este movimiento que les muestro en pantalla. Estábamos esperando básicamente que diera bueno, tenía divergencia, estábamos esperando una ruptura, un mínimo menor, que aquí lo pueden ver, mínimo menor en esta zona. Y cuando rompió, retroceso para el FIBO y a buscar cortos en BTC, contando con una manipulación del DXY, que sería el índice del dólar, gracias a el dato de inflación. Vamos a ver ahora qué pasó con todo eso. El dato de inflación salió al final positivo, o sea, se salió como se esperaba. Y como dije ayer en el análisis, yo esperaba que el dato de inflación hiciera que el dólar subiera si salía positivo, y también dije que esperaba que diera una manipulación y luego que nos fuéramos hacia arriba. Bueno, pues en las primeras horas al salir el dato, antes de la apertura de la bolsa americana, hubo bastante volatilidad, como pueden ver, estoy en velas de 15 minutos, y nos dio el primer impulso, ¿ok? Y luego nos dio un retroceso que me hizo pensar que se iba a dar el panorama que yo quería, que era que el dato, o sea, que básicamente hicieran esta manipulación acá y luego que nos fuéramos para arriba. Pero ¿qué sucedió? Primero salió el dato. Eso fue, bueno, el dato salió aproximadamente como a las 9:30 de la mañana, me parece, si mal no recuerdo. Y el mercado, como estamos ahora mismo en Estados Unidos, están en Daylight Saving, el mercado abre para nuestra zona horaria en Centroamérica. El mercado para nosotros abre a las 10:30 en este momento, hasta que cambie el horario nuevamente. Entonces, el mercado no había abierto. El dato de inflación salió antes de la apertura oficial de la bolsa. Por lo tanto, tuvimos vamos a decir, dos movimientos volátiles. Uno, cuando salió la noticia de todo el que estaba operando en ese momento, y el otro cuando entró la verdadera apertura de la bolsa. Como pueden ver, este fue el movimiento de la noticia. Luego, cuando dieron las 10:30, tuvimos un impulso alcista con un rebote, y después en el resto del día fuimos cayendo suavemente, si se fijan, sin volatilidad. Simplemente fueron velas consecutivas, una detrás de otra, perdón, eh, y sin mucha volatilidad, suavecito, fuimos cayendo hasta el punto de que el precio no hizo continuación como tal, sino que fíjense que se ha quedado aquí lateral. Eso es el índice del dólar. Entonces, ¿qué significó eso para nuestra operación en Bitcoin? ¿Y qué estuvo pasando hoy a nivel fundamental? Bueno, a nivel fundamental vamos a abarcar primero lo más importante, que sería lo del dato de inflación. Como pueden ver, el dato de inflación salió como se esperaba, que era 6.5. Recuerden que el dato de inflación pasado fue de 7.1, por lo tanto tuvimos en teoría un descenso. Pero hay un detalle, los números no hacen magia. Nosotros estábamos esperando que el dato de inflación hiciera que el precio se moviera, pero recuerde que el precio al final estaba movido por dos cosas. Número uno, la manipulación a nivel de algoritmos y mucho más, y también el mercado real, las personas tradeando. Y un sentimiento que hubo hoy con el dato de inflación era que estaba forzado, que estaba falso. Y se puede ver claramente en Twitter, y tenemos como por ejemplo este tweet que dice, para ser honesto, el IPC el Producto Interno, no, perdón, el IPC o el CPI, que es como se le llama en inglés, es del 6.5, es obviamente una mentira. La inflación real es de alrededor de 14 a 15%. Este es uno de los tweets que, que representa, ¿no?, el sentimiento que hubo hoy en el mercado. La gente no compró ese 6.5%. El próximo que tenemos por acá dice, lo que yo llamo inflación de Wall Street, entre comillas, es cifra en una pantalla, ¿ves? Fijan los numeritos. Entonces dice, está bajando un poco, pero la mayoría de las familias probablemente todavía se vean afectadas por los alimentos, la electricidad y la vivienda. Sigue subiendo tan rápido o más rápido que los salarios. Inflación mundial real es mayor a la inflación de Wall Street. ¿Ok? Lo próximo y último es esta persona que dejó este tweet también, que dice, Joe Biden, la inflación ha bajado y el sueldo neto ha subido. La realidad es que los salarios reales han sido negativos durante 21 meses. Y así hay un montón de tweets de quejas, ¿no? De básicamente indirectas hacia una poca transparencia monetaria por parte de la Fed.
Por lo tanto, si ese sentimiento era el que teníamos en el mercado, entonces no es extraño que el dólar haya terminado cayendo, puesto que la gente no compró la idea de la noticia, o sea, no la creyó. Si el mercado cree lo que está viendo, entonces nos hubiésemos ido a lugares altos porque las personas, pues obviamente, hubiesen entrado en activos de riesgo, en largo por lo menos. No, y de hecho, fíjense en el oro, por ejemplo, que es un activo bastante interesante para ver. Miren lo que hizo el oro hoy. El oro hoy, primero, a la salida del dato se desplomó, como pueden ver, dejó esta mecha importante por los 1872 y luego cerró por los, bueno, llegó hasta tan alto hoy como hasta el 1901, de 1872 a 1901 el oro. Entonces, y fíjense cómo cerró el día lateral arriba. Eso, cuando ustedes ven el oro así, eso es protección. Recuerden que hay dos activos que son directamente, vamos a decir, hasta cierto punto, ¿no? Directamente correlacionados inversamente, que es el dólar y el oro, puesto que cuando el dólar cae, el oro sube sí o sí. La mayoría de las veces, ¿no? Siempre hay sus excepciones. Pero bueno, el oro significa cuando la gente se protege. Entonces, si la gente se está protegiendo es porque no está confiando en la economía americana. Dicho todo esto, para decir que es lógico que el Bitcoin hoy nos haya dado un stop con el análisis que traíamos. ¿El análisis estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno porque cumplimos todos, vamos a decir, los pasos necesarios para tomar una operación. Ahora bien, recuerden que una operación es binaria, lo cual quiere decir que solamente tenemos dos opciones: o tenemos razón o nos equivocamos, o no nos equivocamos directamente, pero el mercado nos saca. A lo que yo me refiero es que no necesariamente que te lleves un stop en un día no significa que lo hiciste mal. Todo lo contrario, tú puedes hacer las cosas bien y aún así ganarte un stop. No tiene nada de malo. Lo próximo que vamos a ver entonces es proyección para el día, bueno, ¿qué hicimos el día de hoy? Y proyección para el día de mañana. Bueno, lo que hicimos el día de hoy fue lo mismo que hicimos para tomar una operación en corto antes de ayer. Básicamente esperamos que el movimiento llegara a una zona importante, en este caso zona de order block de una hora. Si miramos en una hora, vamos a ver en Bitcoin, acá teníamos un order block, lo marcamos, lo proyectamos y aquí el precio reaccionó. Una vez que reaccionó, bajamos a 15 minutos a buscar divergencias y retrocesos. Vamos a verlo de este punto. Como pueden ver, la primera divergencia se dio en esta zona, pequeñita, una divergencia, vamos a decir, local, ¿no? Fíjense aquí como tenemos la divergencia. Bien, esa primera divergencia, número 1, dio paso al primer retroceso de la noche y luego dio un otro toque arriba y luego canceló el mínimo, que vamos a llegar ahí. Entonces, en ese toque hacia arriba nos dio otra divergencia. Voy a quitar las anteriores. Nos dio otra divergencia, si se fijan. Desde aquí hasta aquí, más o menos, y sigue cayendo más. Perdón. Tenemos otra divergencia, ¿ok? En estos picos de arriba. Entonces, cuando nos da esto, lo que estamos viendo es que el precio eventualmente va a retroceder. No obstante, esa no es toda la señal que estamos tomando. Estamos esperando confirmación en base a cancelación de movimiento. Aquí tenemos movimiento, impulso, retroceso más bajo, y ahí pensamos ya que el precio se está preparando para girar y cambiar. Obviamente, todo esto estaba pasando a medida que estaba ocurriendo la volatilidad dentro del DXY, este que está aquí, ¿ok? Entonces, si la proyección hubiese salido bien, la gente hubiese confiado en lo que sucedió al final con el dato de inflación, si el público hubiese confiado en el dato de inflación, Bitcoin hubiese caído como estaba previsto. Estuviésemos hoy en los 17,000 y algo. ¿Ok? No obstante, como el dato no funcionó y la gente se comenzó a meter en activos de protección como el oro, la plata, que también subió la plata, pues, ¿qué pasó? Bueno, Bitcoin entonces terminó también subiendo por simple correlación del dólar. Recuerden que Bitcoin tiene par con el dólar, por lo tanto, cuando el dólar, vamos a decir, cuando el dólar cae de precio, Bitcoin relativamente sube de precio, sin importar si lo están comprando o no, porque es una correlación constante, ¿ok? Es matemática, o sea, es matemática. Quizás si es necesario, déjame saber y yo les puedo compartir un video específicamente explicando el proceso de los pares, ¿no? Pero es básicamente, si tenemos, por un ejemplo, déjeme hacer una pausa para explicarlo. Si tenemos euro dólar, si el dólar sube, el euro cae. O si el euro cae, el dólar sube. Es lo mismo, o sea, es el mismo efecto, pero con causas diferentes, ¿ok? Entonces, espero que se haya entendido. Si no, yo le puedo hacer más énfasis en otro video. Pero la cuestión es, hoy tuvimos ese movimiento, se nos canceló acá el mínimo. Aquí tuvimos cancelación de mínimos, por lo tanto, confiamos en
confirmamos pues un intento de movimiento bajista, perdón, antes de saber lo que iba a pasar, obviamente, porque el futuro no lo conocemos. Entonces estábamos en este punto y buscamos un retroceso de FIBO. Buscamos retroceso de FIBO, colocamos acá este movimiento para acá y entramos, yo entré en la zona del 50% porque pensé que el precio no iba a perforar tan profundo. Entonces yo entré por aquí, por esta zona, mi stop por encima del máximo y buscando un 2-1 por esta zona. Más o menos esta fue la operación que tenía proyectada para el día de hoy. Sí funcionaba el dato de inflación. El dato de inflación obviamente no funcionó y como pueden ver salimos con un pequeñito stop. Entonces, ahora bien, ¿dónde nos dejó todo este panorama? ¿Dónde nos dejó esto hoy? ¿Dónde nos dejó el precio? Bueno, el precio está en una especie de lo que le voy a llamar una especie de limbo. Y es que estamos rondando cerca de los 19.000. Ahora mismo estamos en los 18.818. ¿Y por qué digo yo que esto es una especie de limbo? Bueno, porque si buscamos puntos de referencia, vamos allá a ocultar el RSI. Si buscamos puntos de referencia relevantes, vamos a buscar que en, por ejemplo, una hora, es uno que me gusta mucho, pero como vamos a buscar muy para atrás, vamos a buscar 4 horas. Mire, en 4 horas, se fijan, no tenemos zonas del blog importantes que vamos a utilizar como referencia. La más cercana está arriba, mucho más alto de la que yo tengo marcada aquí. Si yo esta la reciclo, vamos a ponerla para acá. Ahí tenemos un order block de 4 horas que está directamente por encima de los 20.000, casi en los 21.000. Y como pueden ver, tenemos un gran imbalance que llenar para poder llegar hasta allá. Pero para llenar esos imbalances vamos a tener que hacer algunos retrocesos saludables que, como puedes ver, no se han dado. O sea, aquí cerca, estamos cerca del retroceso. Y te voy a decir ahora también por qué confío en que va a haber un retroceso pronto. Y ojalá y no me equivoque. Vamos a bajar, esto es 4 horas, vamos a bajar a 1 hora. Y vamos a tratar de buscar aquí el punto de order block más relevante, más cercano. Como pueden ver, el más cercano, pero aquí teníamos un order block en esta zona que no nos sirve para nada porque si lo proyectamos, fíjense dónde está y ya el precio lo violentó, ya el precio no, o sea, está por encima de ese order block. Entonces, si está por encima, no nos interesa operar con ese order block. Si lo logro romper, necesitamos order block que el precio respete. Entonces, el próximo que nos queda está en 1 hora y está en este punto. A menos que queramos bajar a 30 minutos, pero no me gusta buscar order blocks en 30 minutos y mucho más tan atrás en el tiempo. Mira, si buscáramos un order block en 30 minutos, este sería el order block próximo que pudiésemos tomar, ¿ok? En 30, no, perdón, es que lo estaba muy para allá. Ok, ahora sí. En 30 minutos, mira, o sea, todavía más arriba. Ok, así que vamos a tomar 1 hora. En 1 hora, el order block que nos queda es el siguiente. Este de aquí, lo trazamos aquí, marcamos zona, y es una zona, como puedes ver, bastante amplia, pero bastante amplia. Entonces, como sea que lo miremos, estamos muy lejos todavía de llegar a un punto de reacción. Entonces, estamos en una especie de limbo donde tenemos todo este espacio sin un punto de referencia claro donde el precio, bueno, más que el número psicológico, ¿no? De 19.000, que es donde el precio paró hoy. Fíjense, si tenemos una línea horizontal en los 19, vamos a marcar los 19.000. Vean ahí que es donde el precio ha estado reaccionando el día de hoy, en los 19.000. Entonces, la única referencia que tenemos es el nivel de 19.000, pero estructuralmente no tenemos más evidencias. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a hacer nuestro panorama. Número 1, yo aquí entraría en corto sí y solo si se me dan las mismas condiciones que se me dieron hoy. Perdón. Las mismas condiciones que se me dieron hoy, que fueron básicamente divergencias y cancelación de tendencias. Deme un segundito, por favor. Entonces, vamos a ver, sería el mismo juego, porque mañana no vamos a tener datos de inflación, mañana vamos a tener otra cosa, vamos a revisarlo. Déjame ver, el viernes vamos a tener el GDP, que no sé si es el Producto Interno Bruto, vamos a revisarlo ahora mismo. Ajá, es el PIB, el Producto Interno Bruto. El anterior fue de 0,5 y el que se espera ahora es de menos 0,2. Esto es, perdón, pero esto no es para Estados Unidos, discúlpenme. Esto es una noticia para la libra, perdón. Ok, tenemos acá sentimiento del consumidor. Es el que toca mañana a las 11 de la mañana, es decir, media hora después de apertura americana. Y eso puede ser que nos dé algo de volatilidad para dirigirnos hacia a uno de los dos lados que le voy a mostrar ahora en la proyección. Aquí, por ejemplo, tenemos
Dice nivel de índice de compuesto basado en los documentos, en los consumidores, perdón, encuestados. Real o mayor al pronóstico es bueno para la moneda. Entonces, el pasado fue de 59.7 y este de sentimiento del consumidor se está esperando que para mañana sea 60.8. Por lo tanto, habría que ver si el sentimiento del mercado de desconfianza hacia los datos de la Fed continúa, porque si permanece, entonces estaríamos viendo de que Bitcoin pudiera seguir hacia los 20,000 si el dato de mañana no influye o la gente no lo cree. ¿Ok? En todo caso, ¿por qué creo que el Bitcoin, aunque sea, nos pueda dar un retroceso esta noche hasta probar este nivel? Miren, hasta probar aquí los 18,000 otra vez. ¿Por qué creo que lo puede dar? Por la divergencia que está trayendo en una hora, que es una divergencia ya importante, que, o sea, amerita tomarla en cuenta. Vean esto, vean esto. Acá traemos, a este ya se hizo un movimiento mucho más importante y vean cómo ya traemos la divergencia y esto es desgaste, esto es FOMO. De hecho, eso es otro de los detalles. Si se fijan en la página de twitter.com, dentro de las tendencias tenemos en primer lugar Bitcoin en 1, 2, 3, a ver, en el quinto o en el cuarto lugar tenemos la palabra FOMO y cuando le damos a FOMO, pues nos van a salir un montón de videos y imágenes y tweets relacionados con Bitcoin. Entonces el FOMO, familia, está siendo real y el FOMO nos va a crear burbujas y si nos creamos burbujas, vamos a crear divergencia. Como pueden ver, todo es sobre Bitcoin. ¿Se fijan? FOMO por aquí, FOMO por allá. Entonces, si nos creamos burbujas, vamos a crear divergencias. Y mira ya la divergencia en una hora como se está viendo. Por lo tanto, si este rally alcista de Bitcoin también conlleva un poquito de lo que es el FOMO, es probable que hoy busquemos o sea, esta noche, esta madrugada, busquemos una reversión hacia los 18K para entonces mañana ver si nos mantenemos soportando en 18K o nos vamos directamente otra vez a testear los 19 y después los 20. Entonces, eso es lo que yo creo. Porque, como les digo, es un movimiento bastante extendido con casi poco o ningún retroceso y ya tenemos una divergencia en una hora importante. Así que el próximo objetivo es 20K, pero antes me gustaría ver un retroceso. Por lo tanto, si el retroceso se da, lo quisiera operar y para operarlo lo voy a buscar en 15 minutos con la misma fórmula que operamos antes de ayer, que nos dio el target y que hoy nos dio el stop. Vamos allá. Lo que estaríamos buscando es lo siguiente. Ya sabemos que tenemos divergencia en una hora, divergencia grande, divergencia importantísima. Vámonos entonces a sacar aquí un poquito más a corto plazo, 15 minutos. Obviamente, si tenemos divergencia en una, en una hora, ¿ok? Pues obviamente vamos a tener divergencia en 15 minutos. Aquí, como pueden ver, tenemos varios niveles de divergencia. Aquí, ahí se ve claro. Vamos a colocarlo aquí también, ¿ok? Para que tengamos todo bien graficado y poderle mandar después la foto por el grupo. Por cierto, si no estás en el grupo de Telegram y me estás viendo a través de este video en TradingView, te invito a que te unas. Es @AnonymousTrade, Anonymous Trade. Así que vamos a colocar esto aquí, divergencia. Vamos a colocarla de abajo. Divergencia. Ok, listo. Ya tenemos nuestro gráfico bonito, bien marcado. Vamos a buscar entonces, después de esta divergencia, lo mismo que buscamos la vez pasada. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar un mínimo menor. El mínimo menor lo voy a buscar por debajo de este nivel. Ok, lo marco aquí, le pongo acá, plantilla, mínimo menor. Entonces, cuando el precio me rompa por esta zona, yo voy a estar buscando un retroceso para entrar en corto. Si yo fuera desesperado, si yo quisiera, vamos a decir, bueno, técnicamente hablando, discúlpeme, técnicamente hablando, tendríamos que estar buscando el corto, porque aquí tenemos un máximo, en 15 minutos tenemos máximo, tenemos un mínimo y aquí tenemos un mínimo menor, o sea que aquí ya está validado, discúlpeme que no hice bien ese conteo. Bueno, entonces, si estamos validados aquí, tenemos que entonces buscar el retroceso del último impulso que ha sido este. Ahí estamos en 50 punto algo, pero no sé, me gustaría buscar más un retroceso de toda esta zona hasta este punto, ¿ok? Ese es el que voy a buscar yo personalmente, porque me parece muy arriesgado tener que venir aquí. Miren por qué, es para optimizar el trade. Si se me escapa, que se me escape, pero mira, me parece arriesgado tener que venir aquí, ¿no? Colocar una orden de venta acá, por ejemplo, donde está allá en el 50 con el 61.8, pero el stop lo voy a tener que poner aquí arriba. Entonces, es un espacio bastante amplio y para buscar un 2 a 1 voy a tener que exigirle al precio que caiga demasiado. Entonces, eso hace que mi target sea menos probable. Tendría que caer hasta los 18,272. Entonces, si yo optimizo mi entrada,
más arriba y en vez de buscar este retroceso de aquí, busco este retroceso de acá, entonces mi target se optimiza porque puedo entrar, por ejemplo, acá perforando el 61.8, que sería más o menos también perforando un poquito por esta zona. Bueno, realmente no, lo buscaría un poquito más abajo, en el 50. Está bien, yo estoy contento con el 50. Si lo puedo agarrar aquí en el 50, fíjense, haría doble techito aquí en con este punto de acá, ¿ok? Y eso me daría una optimización en mi entrada, puesto que ahora voy a tener que tener un stop más pequeño y le voy a, para un 2 a 1 le exijo menos al precio. Mire cuánto menos se le exige al precio. O sea que es un target mucho más probable, ¿ok? Si el precio aquí da un impulso bajista, pues es mucho más probable que me llene este target si busco mi entrada aquí. Por lo tanto, la voy a dejar ya colocada. Déjenme dejar colocada esta orden, un momentito. Listo, ya dejé colocada mi orden y eso lo voy a dejar ahí ready to go. Entonces, esa es la operación que yo estoy esperando para hoy. ¿Con qué estoy contando? Estoy contando con que funcione. Número uno, divergencia de 1 hora. Ya estoy recapitulando la entrada y el análisis. Estoy esperando que funcione. Divergencia en 1 hora, divergencia en 15 minutos. Aquí tenemos ruptura de mínimos en 15 minutos. Es muy importante hacer la salvedad. Estamos buscando temporalidades pequeñas para poder entrar en un movimiento óptimo. Porque si buscamos, por ejemplo, una ruptura de retroceso en 1 hora, yo creo que también se dio, ¿no? O sea, técnicamente hablando, este sería como el primer retroceso y este sería el segundo. O sea que está bien, estamos bien. Simplemente hay que tomar la entrada y asumir el riesgo, ¿ok? Entonces, este es el riesgo que estoy asumiendo y estoy buscando un beneficio de 2 veces el riesgo. Así de sencillo. Voy a pasar este análisis por el grupo de Telegram y cualquier actualización. Si ustedes tienen análisis diferentes, por favor, pásenlo. No se cohiban, pasen los análisis y vamos a ir contrastando. Hubo personas, por ejemplo, que iban en largo, no sé si les salieron bien los trades. Sería bueno, interesante verlo para ver cómo lo hicieron. Por otro lado, esto es lo que estoy esperando. Entonces, si este trade falla, nos vamos directo a los 20K. Es mi opinión, es lo que yo creo que vamos a hacer, porque si rompemos máximo aquí, es probable que vayamos allá a buscar 20K, que está por esta zona, y ustedes vieron, a tocar el order block que teníamos marcado en 1 hora más allá atrás. No voy a ir otra vez para no dañar aquí la gráfica. Pero bueno, esta es mi proyección, es lo que estoy esperando. Creo que esta noche me gustaría ver un retroceso hasta los 18K para luego rebotar mañana si el dato, la noticia que estamos esperando sobre los precios del consumidor, el sentimiento del consumidor más bien, funciona. Esperemos que sí. Si el sentimiento del consumidor sale positivo, deberíamos, si todo sale bien y el público compra la noticia, deberíamos irnos con el dólar hacia arriba. O sea, el DXY debería subir mañana con ese dato y eso nos debería llevar Bitcoin hacia abajo dándonos el target, ¿ok? Así que ojalá y esta noche tengamos una buena entrada ahí. Bueno, que descansen y nos vemos mañana con más análisis. Chao, chao.